Tengan buen día, jóvenes estudiantes. El tema de hoy que vamos a tratar, seguimos con la parte de movimientos curvilíneos, es el movimiento circunferencial. Hablar del movimiento circunferencial es aquel tipo de movimiento en el cual la partícula tiene como trayectoria una circunferencia, que es el movimiento lineal, y el radio de giro barre simultáneamente un ángulo central, movimiento angular. La figura muestra el desplazamiento de una partícula del punto A desde el punto B, describiendo un arco de circunferencia S, lo que se llama movimiento lineal, y un ángulo central θ, lo que se refería al movimiento circular. La relación entre la longitud de arco, o simplemente arco S, y el ángulo central θ está dada por el ángulo por el radio, o sea, la longitud de arco es el ángulo por el radio. Además, hay que recordarnos que una revolución equivale a 2 pi radianos, o sea, una vuelta completa, que es equivalente a 360 grados. Veamos unos conceptos importantes. Desplazamiento angular, que es el ángulo θ, es una magnitud física vectorial de módulo correspondiente al ángulo central, descrito por el móvil en dirección perpendicular al plano de giro. El movimiento lineal o tangencial es una magnitud física vectorial tangente a la trayectoria en cada punto cuyo módulo es la velocidad tangencial, es longitud de arco sobre el tiempo, se mide en metros por segundo. La aceleración tangencial, magnitud física vectorial que se define como la variación del módulo de la velocidad tangencial por unidad de tiempo. Su módulo es entonces variación de velocidad sobre tiempo, que se mide en metros por segundo al cuadrado. Vectorial. La aceleración centrípeta es una magnitud física vectorial cuya dirección es hacia el centro de la circunferencia. Es responsable del cambio de la dirección de la velocidad. Su módulo instantáneo es aceleración centrípeta es igual a velocidad tangencial al cuadrado sobre radio. Se mide en metros por segundo al cuadrado. Son longitudes lineales, magnitudes lineales. La velocidad angular, magnitud física vectorial definida como el desplazamiento angular por unidad de tiempo. Debemos hablar, si es en el MSU, entonces velocidad angular es el ángulo sobre tiempo. Se mide en radianes por segundo. Podemos observar ahí la gráfica. Y además hay que recordar que la velocidad angular es perpendicular al plano de giro. Eso también lo vamos a ver después. ¿Cómo se determina? Por la regla de la mano derecha. ¿Ya? Después lo analizamos. Aceleración angular, magnitud física vectorial definida como la variación de la velocidad angular por unidad de tiempo. Se mide entonces, sería variación vectorialmente, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Vectorialmente acá puede ser positivo si es movimiento acelerado, si es negativo, movimiento retardado. Si la aceleración angular es constante, entonces estamos hablando de movimiento circular uniformemente variable. Se mide en radianes por segundo al cuadrado. Ahí, como puedes observar, la aceleración total de la partícula está dada por, entonces según el gráfico que observamos, la aceleración total es la resultante de dos aceleraciones, de la aceleración tangencial o lineal y la aceleración centrípeta. Además, la aceleración tangencial y aceleración centrípeta son perpendiculares, y entonces ¿cómo se halla la resultante? Que es la aceleración total mediante el teorema de Pitágoras, cuyo módulo ya lo sabemos. Algunas relaciones importantes que hay que tener en cuenta: que la velocidad tangencial es igual a velocidad angular por el radio, y además aceleración tangencial es igual a aceleración angular por el radio. Ahora veamos entonces el movimiento circular uniforme conocido como MSU. Acordarnos entonces cada vez que hablamos de movimientos uniformes, ¿qué es lo que implicamos? El SMU es un movimiento cuya trayectoria es una circunferencia
y el módulo de su velocidad permanece constante. Es decir, el móvil recorre ángulos iguales en tiempos iguales. Y además, hablando de ángulos iguales en tiempos iguales, también podemos decir que en tiempos iguales recorre áreas circulares iguales. Algunos elementos. Por ejemplo, si un muchacho logra hacer girar la cubeta a razón constante de 2 metros por segundo, esta desarrollará un MCU. Ahora analicemos el movimiento de la cubeta observándole desde arriba. ¿Qué observamos? Dos direcciones, una tangencialmente, por cada punto siempre va a existir dirección tangencial y dirección radial. Ahí donde va dirigida hacia el centro la aceleración centrípeta. Ahora, como observamos, O sería centro de curvatura, R radio de curvatura, V velocidad tangencial o lineal, aceleración centrípeta. Característica del MCU. En primer lugar, que la velocidad tangencial o lineal es tangente a la circunferencia, tiene dirección tangencial, tangente en cada punto de su trayectoria. La aceleración del movimiento es la aceleración centrípeta, ya que no existe aceleración tangencial. Una pregunta bien importante, pregunta de examen de admisión acá, cuando nos preguntaron una vez, en el movimiento circular uniforme, ¿existe aceleración? Sí existe aceleración. ¿Cuál es? La aceleración centrípeta. Muy distinto o diferente que en movimiento rectilíneo uniforme. Ahí sí no hay ningún tipo de aceleración. Pero acá sí, en MCU sí existe la aceleración, que es la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta se dirige hacia el centro de la circunferencia. Tiene dirección radial. Y mire el cambio en la dirección de la velocidad con respecto al tiempo. La velocidad y la aceleración centrípeta tienen valores constantes, que la velocidad y aceleración centrípeta tienen direcciones perpendiculares. Aquí estoy hablando también de las velocidades tanto tangencial como velocidad angular. Ambas tienen dirección perpendicular con respecto a la aceleración centrípeta. Entonces, de lo que hablamos anteriormente, podemos llegar a la conclusión que constantes y módulos en movimiento circular uniforme, velocidad tangencial, velocidad angular y aceleración centrípeta. Es decir, si la velocidad tangencial y la velocidad angular son constantes, entonces aceleración tangencial y aceleración angular es igual a 0. Y la aceleración centrípeta en este caso es constante, que viene a ser la aceleración total. También debemos definir dos conceptos importantes entre periodo y frecuencia. El periodo es el tiempo que tarda una partícula en efectuar una vuelta completa. Matemáticamente, ¿cómo calculamos el periodo? Tiempo total sobre el número de vueltas. ¿En qué se mide el periodo en el sistema internacional? Se mide en segundos. Por ejemplo, si el periodo de un móvil con MCU es 3 segundos, esto quiere decir que tarda 3 segundos en realizar una vuelta. Y además, como son dos magnitudes, entonces podemos decir que el tiempo total es directamente proporcional al número de vueltas. Si aumenta el tiempo, aumenta el número de vueltas. Si se multiplica el tiempo por 2, por ejemplo acá, el número de vueltas también se queda multiplicada por 2. Por ejemplo, dice, si 6 segundos en realizar 2 vueltas, 9 segundos realizar 3 vueltas. Ahora veamos la frecuencia, denotado con la letra F, el inverso del periodo. En pocas palabras, indica el número de vueltas por unidad de tiempo que efectúa una partícula. La frecuencia se puede expresar en RPS, que significa revoluciones por segundo. Matemáticamente, ¿a qué fórmula obedece? Número de vueltas sobre tiempo total. Su unidad en la frecuencia es S-1, que es el Hertz. Otras unidades de frecuencia: revoluciones por hora, revoluciones por minuto y revoluciones por segundo. Por ejemplo, si la frecuencia de un móvil con MCU es 2 revoluciones por segundo, quiere decir que en un segundo realiza 2 vueltas, en 2 segundos 4 vueltas, ya que el número de vueltas es directamente proporcional al tiempo total.
Ahora, una observación importante: si la frecuencia es la inversa del periodo y viceversa, por ejemplo, si el periodo de una partícula es 4 segundos, su frecuencia será 1/4 revoluciones por segundo. Las ecuaciones del movimiento circular uniforme. Entonces, ¿cuáles son? Que el número de vueltas es el ángulo sobre 2pi, o simplemente el desplazamiento lineal, longitud de arco sobre 2pi por el radio. Que la velocidad tangencial es igual a 2pi por el radio sobre el periodo, o también la velocidad tangencial es igual a longitud de arco, o llamado desplazamiento lineal, sobre el tiempo. La velocidad angular es 2pi sobre el periodo, y también 2pi por la frecuencia. Y también que la angular es desplazamiento angular, que es el ángulo sobre el tiempo. Las unidades se indican en el siguiente cuadro, tanto para magnitudes lineales y como para magnitudes angulares, como podemos observar en el cuadro. Y también recordando que aceleración centrípeta es velocidad tangencial al cuadrado sobre radio, o velocidad angular al cuadrado por el radio. Y en función del periodo sería 4pi al cuadrado radio sobre el periodo al cuadrado. No olvidemos las relaciones, que velocidad tangencial es angular por el radio y aceleración tangencial, aceleración angular por el radio. También existe una fórmula para convertir un ángulo de sistema sexagesimal al sistema radial, viceversa, que esto ya lo sabemos también por trigonometría. La fórmula de conversión, S sobre 180 es igual a R sobre pi, donde S me expresa el número en grados sexagesimales. Y también usamos una forma práctica cuando queremos de radian a sexagesimal, aunque eso no lo vamos a usar mucho, que aquí más el ángulo hablamos de en radianes. Entonces, para eso de radian a sexagesimal, al pi lo reemplazamos por su equivalente de 180 grados sexagesimales. Ahora hablemos del movimiento circular uniformemente variado, el MCU-B. Es aquel movimiento que representa las siguientes características: su trayectoria es una circunferencia, el módulo de su velocidad angular varía progresivamente conforme transcurre el tiempo, el módulo de la aceleración angular permanece constante, la aceleración angular produce variaciones en la velocidad angular. Un cuerpo describe un MCU cuando presenta las siguientes características, de acuerdo a lo que hemos mencionado antes: variables en módulo, velocidad tangencial, velocidad angular, aceleración centrípeta y aceleración total. Todas estas 4 magnitudes son variables en módulo. Es decir, si aceleración tangencial es constante, velocidad tangencial es variable. Aceleración angular constante, velocidad angular es variable. La aceleración centrípeta ya no es constante, porque aquí la aceleración total sería la resultante de aceleración tangencial y aceleración centrípeta. Constantes en módulo, aceleración tangencial y aceleración angular. La aceleración lineal, hablando más, ya le hemos hablado en la parte anterior, la primera parte. Ahora seguimos otros conceptos más. También llamada tangencial, mide la rapidez de cambio que experimenta la velocidad lineal en módulo por unidad de tiempo. Se mide en metros por segundo al cuadrado. La aceleración angular mide la rapidez, el módulo de cambio de la velocidad angular en la unidad de tiempo. Se mide en, ¿y cómo se representa la aceleración angular? Se representa por un vector perpendicular al plano de rotación y se mide en radianes por segundo al cuadrado. La aceleración centrípeta es magnitud que siempre se dirige al centro de la curva. Está relacionada con los cambios de dirección y sentido de la velocidad tangencial, cuya fórmula matemática es aceleración centrípeta es igual a velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio, o velocidad angular cuadrado por el radio. Podemos observar acá, la aceleración centrípeta es la responsable del cambio de la velocidad tangencial en módulo, dirección, sentido.
que es responsable del cambio de dirección y sentido. De ahí entonces tenemos la fórmula del movimiento circular uniforme variado, que magnitudes lineales y magnitudes angulares. Estas fórmulas son las mismas fórmulas de ¿quién? Del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Solamente hacemos cambio de variables. Si aquí hablamos estamos en movimiento lineal, usamos las magnitudes lineales, que velocidad tangencial v, aceleración tangencial a t, su simbología, desplazamiento lineal a tangencial es la longitud de arco s, con la misma fórmula. Ahora también las magnitudes angulares, velocidad angular, la letra griega omega, aceleración angular, la letra griega alfa, desplazamiento angular, el ángulo. Cabe resaltar vectorialmente también, todos. Acá estas fórmulas lineales y angulares, magnitudes lineales y angulares, también las podemos trabajar vectorialmente, depende del problema. Trabajando vectorialmente usamos un solo signo más, porque ahí hablamos entonces teniendo en cuenta la aceleración, si es acelerado positivo, si es desacelerado negativo. Solo que acá ya más o menos aparece ya trabajándolo escalarmente. Vectorialmente solo usamos más y tenemos en cuenta el sentido de la velocidad, el sentido de la aceleración, porque son vectores. Las fórmulas, relaciones antes mencionadas. Veamos algo importante. Si la velocidad angular está aumentando en módulo, entonces la aceleración angular y la velocidad angular tienen igual dirección y sentido. Podemos usar. Además, cabe recalcar que como son vectoriales, cantidad se representa mediante un vector paralelo al eje de rotación y cuyo sentido se determina por la regla de la mano derecha en cuanto a la velocidad angular. Entonces, si es un movimiento acelerado, ¿qué estamos diciendo acá? Porque hablar de que cuando la velocidad aumenta significa movimiento acelerado. Entonces, aceleración, mira cómo va. Este disco está girando en sentido antihorario. Entonces, mira cómo está en la regla de la mano derecha. Sentido antihorario. El dedo índice te da la dirección y sentido, te da el sentido de donde se dirige la velocidad angular. Como es acelerado, la velocidad, entonces también el mismo aceleración angular lleva el mismo sentido, como podemos observar. Entonces para eso usamos la regla de la mano derecha. De acuerdo al plano de giro, cómo está girando. Si gira en sentido antihorario, obviamente se va a estar hacia arriba. Si gira en sentido horario, la velocidad angular estaría hacia abajo. Si es acelerado, también lleva la aceleración angular el mismo sentido. Ahora veamos el siguiente caso. Si la velocidad angular está disminuyendo en módulo, entonces la aceleración angular y velocidad angular tienen igual dirección, pero sentidos opuestos. Si es acelerado, el mismo sentido. Como puedes observar, regla de la mano derecha, en este caso está girando también en sentido antihorario, la velocidad angular va hacia arriba, apuntando. Como va disminuyendo, significa que estoy en un movimiento desacelerado. La aceleración angular va hacia abajo. ¿Ya? Ahora tratemos estos dos conceptos. Después vamos a ver qué pasa con las aceleraciones tangenciales, velocidades tangenciales. Si linealmente es, digamos, si angularmente es acelerado o desacelerado, vamos a ver después qué sucede con los movimientos lineales. Una nota importante, que hemos mencionado que la velocidad tangencial y velocidad angular siempre son perpendiculares. En este caso, ya que sea que gire en sentido horario, antihorario que digo, miren, siempre va a ser perpendicular. Y aquí en este caso está girando en sentido horario, la velocidad angular apunta hacia abajo, pero la tangencial siempre que son perpendiculares. Ahora veamos otra segunda observación. En M sub V, los movimientos acelerados se relacionan mutuamente. ¿Cómo así? Con los movimientos angulares y lineales. También me refiero a movimientos lineales. Es decir, si linealmente o tangencialmente es acelerado, entonces el movimiento angular también es acelerado y viceversa. Es decir, si el movimiento angular es acelerado, entonces tangencialmente es acelerado. En forma análoga también se cumplen movimientos desacelerados. Como puedes observar acá, ven, la primera gráfica, aquí tenemos un movimiento desacelerado.
porque como ya hemos tratado en el ítem anterior, las velocidades y con la aceleración llevan sentidos contrarios. Acá ve velocidad angular hacia arriba, está girando en sentido antihorario, y aceleración angular hacia abajo. Tienen la misma dirección pero sentidos opuestos. Entonces eso es lo que sucede angularmente. Tangencialmente también ve. Entonces la velocidad tangencial va girando en sentido acá, va en sentido antihorario, y aceleración tangencial va en sentido opuesto hacia la velocidad. Se llama movimiento desacelerado. Igual ve, acá movimientos acelerados, aceleración y velocidades angulares llevan el mismo dirección y sentido. Si angularmente se pasa eso, tangencialmente también va a cumplirse lo mismo. Si es acelerado angularmente, tangencialmente también es acelerado. Ya sabemos por la relación que existe entre la velocidad tangencial con angular. Ahora, ¿qué más? Tenemos que la aceleración centrípeta siempre va hacia el centro de la circunferencia, como puedes observar en ambas gráficas. Notas importantes sobre la aceleración lineal total y velocidad lineal. Dice, si la aceleración y velocidad instantánea forman un ángulo agudo, entonces la velocidad está aumentando en módulo. A eso, si la velocidad aumenta en módulo, significa movimiento acelerado. Como podemos observar, la partícula gira en sentido horario. Ahí está el centro de la circunferencia que se forma al girar. Ahora aquí tenemos la velocidad tangencial y además acá tenemos la aceleración total, que me está formando en este caso un ángulo agudo beta. Ahora, si la velocidad y la aceleración instantánea forman un ángulo obtuso, entonces la velocidad está disminuyendo en módulo. ¿Eso qué significa? Que estoy hablando del movimiento desacelerado, lo que sucede con respecto a la velocidad tangencial y aceleración total. Velocidad tangencial y aceleración total me están formando ¿qué ángulo? Un ángulo obtuso, como puedes observar, ¿ve? Entonces eso siempre y cuando el movimiento es desacelerado. Si es acelerado, preguntas de teóricas, forma un ángulo agudo. Ahora, ¿qué pasa si la velocidad y la aceleración y la velocidad instantánea forman un ángulo recto? Entonces la velocidad permanece constante en módulo. Estoy hablando en ¿qué? En movimiento circular uniforme. Eso se cumple en movimiento circular uniforme, porque sabemos que además, y quiero recargar acá, que la aceleración total viene a ser la aceleración centrípeta. Eso está probado teóricamente. Siempre forma un ángulo de 90 grados. Importantes relaciones gráficas. Vamos a hacer la similitud. En MRU, MSU, recordando del MRU, la gráfica posición-tiempo. Aquí tenemos la ecuación en MRU, que antes ya mencionabas, ya conocida. Acá ve la ecuación lineal, ecuación de la recta, el ángulo tita. ¿Quién me da el ángulo tita? El que digo linealmente acá el ángulo alfa me da la tangente, la pendiente de la recta, que me da ¿quién? La velocidad. Acá ven, igual en MCV, desplazamiento angular de tita, tiempo. La recta es una ecuación de la recta, donde la pendiente de esta recta sería la tangente de phi, que me da la información de la velocidad angular. Nada más. ¿Ya? Recordando, la gráfica es una línea recta oblicua que parte de la posición inicial x sub 0 si es MRU y tita sub 0 si es MCU. La pendiente tangente trigonométrica nos da la velocidad constante. Es decir, en MRU la velocidad sería tangente de alfa y en el MCU la velocidad angular tangente de phi. Ojo, el cuerpo se mueve hacia la derecha. Otra información acá, ven. ¿Hacia dónde se está moviendo acá? Hacia la derecha. En estas dos gráficas significa movimiento avanzando hacia la derecha. La pendiente es positiva, recordar. La ecuación x igual a x sub 0, la gráfica hay de entender que el móvil permanece siempre en x, no hay movimiento, o sea, el móvil estaría en reposo, también significa eso. ¿Ya? Ahora, en este caso, se está moviendo hacia la izquierda, ¿qué significa? La velocidad la pendiente es negativa, sería menos tangente de beta. Ya no trabajamos con algo y no directamente con su suplemento.
La pendiente negativa, por ello el móvil se desplaza hacia la izquierda. Eso recordando que ya sabían. En gráficas que se cruzan, ¿qué significa el punto P? Indica los instantes y posición en que se cruzan, se encuentran los móviles A y B. Esto ya lo hemos visto de espacio-tiempo, donde acá puedo decir la distancia total es lo que recorre de 0 a T1 y de 1 a T2, lo que va recorriendo la distancia X1 y X0. Puedes observar ahí. Gráfica de velocidad-tiempo en MRU, en el MSU. El área bajo la curva. La gráfica es una línea horizontal paralela al eje del tiempo. El área debajo de la gráfica nos da el valor del espacio recorrido. El velocidad-tiempo. El área bajo la curva, entonces el espacio recorrido. Acá, como sabes, en física siempre las gráficas se van a ubicar en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante. En el cuadrante las áreas se consideran positivos y en el cuarto cuadrante negativo. ¿Ya? El desplazamiento significa hacia la izquierda. O puedes observar acá, ¿ven? Acá el móvil se desplaza hacia la izquierda, velocidad en sentido negativo, eso es lo que significa. ¿Ya? Se está desplazando hacia la izquierda, está retrocediendo su significado. Como te dije, en MSU simplemente hacemos cambio de variables. Acá, ¿ven? Dice, ahora en el MRU o MSV, gráficas posición-tiempo, que es lo mismo que se cumplía en MRV, se va a cumplir en el MSV. En este caso la gráfica es un arco de parábola cuyos ejes es vertical al paralelo de coordenadas. Si el móvil parte de reposo, la gráfica es una semiparábola, cumpliéndose que en cada punto de la gráfica la pendiente nos da la velocidad instantánea del móvil, la ecuación de la parábola. Aquí ve, el tita es igual, tita final es igual, tita inicial, el punto de paso, más velocidad por tiempo, más un medio de aceleración tiempo al cuadrado. ¿Ya? En el instante TS1, como podemos observar para el MRV, la velocidad 1 es la tangente de tita, que es la pendiente, la curva en tiempo de T1. B1 es la velocidad, X0 es la posición inicial. Observe que en la gráfica espacio-tiempo, posición-tiempo del MRV, la pendiente de la parábola varía, lo que indica que la velocidad también está variando. Ahora en el MSV, posición-tiempo. A ver, análogamente a lo que se analizaba en MRV es igual a lo que analizamos acá en MSV. Lo mismo que se cumple en MRV se va a cumplir en MSV, solamente como dije anteriormente, hacemos cambio de variables, acá variables angulares. La curva es una parábola. La pendiente de la recta tangente trazada a la curva es igual a la velocidad angular de la partícula en un instante t de tiempo. O sea, según lo que observamos acá, sería la velocidad angular sería tangente de phi. La curva corta al eje de coordenadas es un punto que nos da la posición inicial tita sub 0. Ahora veamos las gráficas velocidad-tiempo. En este caso la gráfica es una línea recta inclinada cuya pendiente puede ser positiva o negativa. Esto se debe a que la velocidad del móvil va cambiando continuamente, ya que se va aumentando, disminuyendo, así como también cambiando su dirección. La ecuación de la recta, en otras palabras, MRV, M sub V. La característica, que la gráfica es una línea recta oblicua que parte desde la velocidad inicial V sub 0, linealmente acá, hacia angularmente W sub 0, acá sería entonces velocidad angular inicial. El área debajo de la gráfica nos da el espacio recorrido y la pendiente de la gráfica nos da la aceleración constante. ¿Sí? En MSU sería la aceleración angular. Si el móvil parte de reposo, la gráfica se da parte aquí desde la línea, digamos, parte de reposo como la línea A, desde 0, como ves la gráfica espacio, velocidad, tiempo. Si el móvil desacelera, la gráfica será como la línea A acá, ven. Aquí desacelerado el móvil A, como en estas gráficas, y acelerado como el móvil B. Que significa que el móvil A se dirige hacia la izquierda, el móvil B hacia la derecha. Y el punto P que me indica acá, indica que en el instante en que las velocidades son iguales en la gráfica velocidad-tiempo. Ahora acuérdate el área, durante todo su movimiento el espacio recorrido sería la suma de dos áreas. Su desplazamiento resta de dos áreas, en pocas palabras. Ahora en el MSV, velocidad angular, tiempo, cambiando todo lo que se ha visto en MRV, ahora lo relacionamos con el MSV.
que la pendiente de la recta es igual a la aceleración angular de la partícula. O sea, según la gráfica, aceleración angular sería tangente de beta. El área bajo la recta es igual al desplazamiento angular experimentado por la partícula en un intervalo de tiempo. Y además que la recta corta el eje de ordenadas en un punto que nos da la velocidad angular inicial, W sub 0, velocidad angular inicial de la partícula. Y para hallar el desplazamiento angular de una partícula en la gráfica velocidad-tiempo, es suficiente que su desplazamiento vectorialmente sea área 1 menos área 2 y su distancia recorrida la suma de las áreas. La gráfica aceleración es tiempo en m sub v y m sub v. En este caso la gráfica es una línea horizontal paralela al eje del tiempo. Esto se debe a que la aceleración es constante y no depende del tiempo transcurrido. ¿Ya? Lo que hablamos acá también se cumple en m sub v. El área debajo de la gráfica nos da el cambio de velocidad. En este caso en la gráfica aceleración es tiempo. El área de la variación de velocidad significa velocidad final menos velocidad inicial. Del gráfico de la variación de velocidad significa v. Para este tipo de gráfico, primer cuadrante, cuarto cuadrante, primer cuadrante de áreas positivas, cuarto cuadrante de áreas negativas. Debajo del 0 es cuarto cuadrante. A1 menos A2 más A3, es lo que dice. El desplazamiento es la suma de áreas con su signo y la distancia recorrida es el valor absoluto de las áreas, en valor absoluto. Suma de las áreas en otras palabras. Igual se cumple en el m sub v. Ahora veamos los problemas para la clase. Los problemas para la clase, dice, el bloque 1, movimiento circular uniforme. Un ventilador da 160 vueltas en 4 segundos. Hallar su velocidad angular en radianes por segundo se cumple con el mc1. Entonces, como dato tenemos la frecuencia, da 160 vueltas en 4 segundos, que sería 40 revoluciones por segundo. La velocidad angular sería 2pi por la frecuencia. Reemplazamos datos, obtenemos que la velocidad angular es de 80 pi radianes por segundo. 2. Una partícula está girando con mcu. Tiene una velocidad angular de 4 radianes por segundo. ¿Qué ángulo en radianes habrá girado en un minuto? Significa 60 segundos. Partimos que la velocidad angular es el ángulo sobre tiempo, reemplazamos datos, obtenemos que el ángulo sería de 240 radianes. 3. Si se sabe que una partícula gira 40 radianes en 5 segundos, ¿qué ángulo en radianes girará al cabo de 10 segundos? Entonces, primer dato, tenemos con esos datos de 40 radianes en 5 segundos, sería su velocidad angular de 8 radianes por segundo. Ahora al cabo de 10 segundos, ¿qué ángulo gira? Entonces, nuevamente con la fórmula de velocidad angular, que es θ sobre tiempo, reemplazamos datos, obtenemos que θ sería 80 radianes, el ángulo girado. Una partícula gira 30 revoluciones por minuto. Calcule el ángulo en radianes que giraría en 4 segundos. Entonces la frecuencia es 30 revoluciones por minuto, que eso es equivalente a 1/2 revoluciones por segundo. El tiempo es 4 segundos, me piden el ángulo. ¿Qué sabemos? Que la velocidad angular es el ángulo sobre tiempo, pero a la vez velocidad angular es 2pi por la frecuencia. Reemplazamos datos acá en esta fórmula y obtenemos que el ángulo sería de 4pi radianes. La rueda de afilar cuchillos en 10 segundos da 4 vueltas. Calcula su periodo. Entonces sabemos que la frecuencia es el número de vueltas sobre tiempo, que es 2/5 revoluciones por segundo. Y el periodo es la inversa de la frecuencia, que sería 5/2 segundos, que es igual a 2,5 segundos. Una partícula le dio 16 vueltas en 8 segundos. Entonces tenemos su frecuencia, sería 2 revoluciones por segundo. ¿Qué ángulo giraría dicha partícula en 10 segundos? Entonces la fórmula, la velocidad angular es el ángulo sobre tiempo, pero también la velocidad angular es 2pi por la frecuencia. Entonces reemplazamos datos, obtenemos que el ángulo girado en ese tiempo sería de 40 pi radianes. Una partícula se desplaza con velocidad de 20 metros por segundo.
Calcula su velocidad angular en radianes por segundo cuando pasa por una curva de 50 metros de radio. ¿Qué obtenemos? Velocidad tangencial es 20 metros por segundo, el radio es 50 metros, me piden la velocidad angular. ¿Qué sabemos? Que velocidad tangencial es angular por el radio, reemplazamos datos y obtenemos que la velocidad angular de 0,4 radianes por segundo. La rueda de una motocicleta gira 240 radianes en 8 segundos. ¿Cuál es su velocidad angular en radianes por segundo? Entonces, ¿qué obtenemos? Que velocidad angular en radianes por segundo, lo que me piden, tiempo es 8 segundos, el ángulo es 240 grados sexagesimales. Tenemos que convertirlo a grados al sistema radial. Usamos la fórmula de conversión y obtenemos que el ángulo sería 4 pi tercios radiales. Ahora, ¿qué sabemos? Que la velocidad angular es el ángulo sobre tiempo. Velocidad angular, reemplazamos datos, obtenemos que sería pi sextos radianes por segundo. 9. La velocidad angular de A es 9 radianes por segundo. Allá la velocidad angular de B. Entonces, ¿qué sabemos? En este caso, tienen diferente eje de rotación, cada quien en su propio centro, que se cumple que sus velocidades tangenciales son iguales porque están unidos mediante fajas, y además que reemplazamos la relación B, velocidad tangencial es angular por el radio, reemplazamos datos, obtenemos que velocidad angular es de la rueda B es de 12 radianes por segundo. 10. Si la partícula gira 10 radianes por segundo, velocidad angular, haya su velocidad tangencial. ¿Qué sabemos? El radio es 4 metros. Velocidad tangencial es angular por el radio. Reemplazamos datos, obtenemos que la velocidad tangencial es de 40 metros por segundo. La frecuencia de una partícula es 6 revoluciones por segundo. La velocidad angular es 2 pi por la frecuencia. Reemplazamos datos, obtenemos que la velocidad angular sería 2 pi radianes por segundo. 12. La diferencia de las velocidades tangenciales en metros por segundo entre los puntos A y B, que giran en un disco cuya velocidad angular es de 12 radianes por segundo. Aquí que se cumple lo siguiente, que tienen el mismo eje de rotación, el mismo centro, a eso me refiero, sus velocidades angulares son iguales, además velocidad angular aquí es igual a velocidad tangencial sobre el radio. Reemplazamos datos, obtenemos que la velocidad tangencial de A sería 12 metros por segundo. Igual sucede para B, la velocidad tangencial de B sería 36 metros por segundo. Y me piden la diferencia. ¿Cuánta es la diferencia? Sería de 24 metros por segundo. Los puntos periféricos de un disco que gira con MSU se mueven a 40 centímetros por segundo. Los de la periferia, como vemos aquí en la gráfica, ¿ya? Se mueven a 40 centímetros por segundo, la velocidad tangencial 1. Y los que se encuentran a 2 centímetros, cuyo radio es R, no olvidemos, los que se encuentran a 2 centímetros de la periferia, puedes observar, giran con 30 centímetros por segundo, la velocidad tangencial 2. Ya hay el diámetro del disco en centímetros. Ahí tenemos el radio, la circunferencia menor del radio sería R-2. Entonces, ¿qué tienen el mismo eje de rotación? Se cumple que velocidades angulares son iguales. Eso equivale a decir que velocidad tangencial sobre el radio para la primera esfera de la periferia es igual a velocidad tangencial 2 sobre el radio 2 que se encuentran a 2 centímetros de la periferia. Reemplazamos datos, obtenemos que el radio ¿cuánto es? 8 centímetros. Si el radio es 8 centímetros, el diámetro es 2 veces el radio, es decir que el diámetro sería 16 centímetros. 2. El bloque 2 MSV. Un motor parte de reposo, alcanza una velocidad angular de 1800 revoluciones por minuto. Luego de 3 segundos, calcule el número de vueltas dadas. Entonces, velocidad angular es lo que me piden, velocidad angular final es 60 revoluciones por segundo, convirtiendo la frecuencia, ya sería la frecuencia dividida entre 60 sería 30 revoluciones por segundo y velocidad angular final sería 2 pi por la frecuencia. El ángulo lo que me piden, tengo que hallar, el tiempo es 3 segundos, me piden el número de vueltas. Entonces, por la fórmula de desplazamiento angular, reemplazamos datos, obtenemos sería 90 pi.
El número de vueltas sería el ángulo sobre 2pi, es decir, sería de 45 revoluciones. 2. Un cilindro gira con un m sub v a 80 radianes por segundo y desacelera a razón de 5 radianes por segundo al cuadrado. Al cabo de qué tiempo su velocidad será igual a 35 radianes por segundo y cuando se detiene. El 0 significa se detiene. Primer dato, con la primera fórmula, como está la velocidad disminuyendo, utilizo el signo menos. Reemplazamos datos, obtenemos que el tiempo sería 9 segundos. Igual sucede para hallar entonces cuando se detiene. ¿Qué tiempo se detiene? Con el signo menos reemplazamos, el tiempo sería 16 segundos. Dice, halla la aceleración angular en radianes por segundo al cuadrado de una rueda cuya velocidad angular aumenta de 10 a 50 radianes por segundo durante 20 segundos. Entonces tenemos nuestros datos, la fórmula, me piden entonces la aceleración con el signo más, que la velocidad está aumentando, por lo tanto la aceleración sería de 2 radianes por segundo al cuadrado. Del problema anterior, como seguimos con el mismo tiempo, entonces voy a usar la misma dato, velocidad inicial, velocidad final, tiempo de 20 segundos. El ángulo, pide cuántos radianes, sería de 600 radianes. Dice, el ejercicio 5. Un cuerpo gira con MCU si parte de reposo y a 5 radianes por segundo al cuadrado. ¿Qué ángulo ha girado luego de 10 segundos? La velocidad angular 0, inicia de reposo, aceleración angular de 5 radianes por segundo, me piden el ángulo en un tiempo de 10 segundos. Entonces obtenemos el ángulo, reemplazamos datos, sería de 250 radianes. 6. Una rueda parte de reposo con una aceleración de 2pi radianes por segundo al cuadrado. Hay el número de vueltas durante 20 segundos. Nuestros datos, me piden el número de vueltas, para eso tengo que hallar el ángulo con el signo más, inicia de reposo, entonces ¿cuánto es el ángulo? 400 pi radianes. Ahora el número de vueltas es el ángulo sobre 2pi, es decir que sería 200 revoluciones. 7. Halla la velocidad angular de una barra al cabo de 12 segundos. Se inicia su movimiento circular uniformemente variado de reposo, experimentando una aceleración de 5 revoluciones por segundo al cuadrado. Nuestros datos, ahora la velocidad angular final, nuestra fórmula con el signo más, por lo tanto velocidad angular final sería 60 revoluciones por segundo. 8. Si la velocidad inicial de una polea con m sub es 10 radianes por segundo y aceleración angular de 5 radianes por segundo al cuadrado, ¿cuál es su velocidad cuando giró 30 radianes? Entonces, nuestros datos, me piden la velocidad final, sería con la fórmula cuadrática, y obtenemos que la velocidad final es de 20 radianes por segundo. 9. Un disco inicia su movimiento de rotación a razón de 50 radianes por segundo. Luego experimenta una aceleración retardiz constante de 5 radianes por segundo al cuadrado. ¿Qué velocidad pues será cuando haya completado un giro de 20 radianes? Otros datos, me piden la velocidad final con la fórmula cuadrática, obtenemos como está disminuyendo, dice acá una aceleración retardiz, por eso el signo menos, obtenemos que la velocidad final sería raíz cuadrada de 2300 radianes por segundo, eso equivale a 10 raíz cuadrada de 23 radianes por segundo. 10. Un ventilador gira a razón de 240 revoluciones por minuto. Inicia un movimiento uniformemente retardado con una aceleración de 1/4 revoluciones por segundo al cuadrado. ¿Cuántas revoluciones habrá experimentado durante los 4 primeros segundos? A ver nuestros datos, velocidad angular inicial, sería todo estamos experimentando en revoluciones, sería 4 revoluciones por segundo, el tiempo sería 4 segundos, aceleración angular sería 1/4 revoluciones por segundo al cuadrado. El ángulo que me piden también lo voy a hallar en revoluciones. Nuestra fórmula con el signo menos, obtenemos que el ángulo sería 14 revoluciones, a girar en los 4 primeros segundos.
Gracias jóvenes estudiantes, nos vemos en el próximo tutorial. Sean persistentes en su preparación. Les habla el profesor Lely Lavangubios, encargado del área de física.